En este video voy a revisar conceptos de grado de mezclado, nivel de mezclado, que tienen que ver con la premisa de que el mezclado perfecto no existe. No existe en la práctica. Cuando ya queremos o ya tenemos un tanque de 10.000 litros y vamos a agitar, el mezclado perfecto no existe. ¿Sí? Conceptualmente sí, de hecho lo vamos a usar más adelante en esta determinación del grado de mezclado. Y voy a hablar un poquito, como digo, esto deberían de aprenderlo en reactores, diseño de reactores, pero no creo que ocurra, entonces yo le voy a dar un vistazo nada más. Para usarlo en nuestro caso nos importa el molino, la descripción del molino de perlas, que se va a comportar de la misma manera, aun cuando está girando a velocidades grandísimas, el mezclado no es perfecto. Entonces voy a tratar de explicar esta parte de mezclado no ideal. Entonces supongan que tenemos un tanque. En este tanque tenemos cierto volumen y vamos a considerar que nada más tenemos agua, tenemos un cierto volumen de agua y alimentamos cierto flujo volumétrico F, que también lo retiramos por acá. Entonces F es el flujo volumétrico, también va a ser agua. Estamos alimentando y retirando agua de nuestro tanque a la misma velocidad para que el nivel o el volumen en el tanque pues no cambie. ¿Sí? Este tanque pues se va a estar agitando. ¿Sí? Va a tener algún sistema de agitación. Y lo que vamos a considerar es lo siguiente. Vamos a hacer una inyección. Vamos a adicionar un pulso de algo que voy a llamar trazador. ¿Sí? Entonces vamos a inyectar un trazador y va a ser un pulso. El trazador no es otra cosa que algo que podemos cuantificar. El trazador es una sustancia que se puede, vamos a ponerle aquí, medir a la salida de nuestro tanque. ¿Sí? Entonces acá en la salida yo puedo medir la concentración de esa sustancia que estoy agregando. ¿Sí? Pudiera ser, ¿cómo puedo hacer eso? Aquí a la salida del tanque pudiéramos colocar pues un detector, por ejemplo, algo que pudiera estar midiendo en línea la concentración de ese trazador a la salida del tanque. Un ejemplo muy sencillo pues sería este detector pudiera ser un medidor de conductividad. Si el trazador o lo que se agregó es una sal disuelta, entonces tenemos una sal. Si ese es el caso, si nuestro trazador es una sal, pues a la salida podemos poner un medidor de conductividad y él va a registrar. Conforme la sal salga, pues él va a dar señal y la podemos asociar pues al trazador. Pudiera ser un espectrofotómetro también. Si el trazador pues absorbe luz. Sí, entonces ahí pudiera ser. Esos son algunos, pues al menos dos ejemplos. Voy a borrar esto para que no nos haga ruido. Entonces pudiera ser un trazador, algo que absorbe luz. Ponemos ahí a la salida un espectrofotómetro o un medidor de conductividad.
Entonces lo importante es que nosotros podemos determinar entonces la concentración de ese trazador a la salida del tanque. Bueno, entonces eso es lo que es el trazador. Lo otro que está aquí es que es un pulso. Entonces, ese pulso representa una adición finita. ¿Sí? Es decir, solo el proceso está ocurriendo, el tanque se está agitando, está entrando pues esta corriente que va por acá y está saliendo esta por acá. Entonces eso está ocurriendo. Entra agua, sale agua y hay un volumen de agua dentro del tanque. Lo que hago yo es nada más hago una inyección o adiciono ese trazador, pero esa adición es finita, no lo vamos a estar agregando continuamente. Por eso se le llama pulso. Entonces representa una adición finita del trazador y solo se agrega cierta masa de trazador en ese pulso. ¿Sí? Yo pudiera estar agregando, bueno, así lo vamos a dejar ahorita. Entonces por eso se llama pulso y el trazador. Nada más por poner así algunos números. El tanque pudiera tener un volumen de 10 mililitros y mi pulso pudiera ser pues 1 mililitro de mi solución con trazador, ¿sí? De cierta concentración, de tal manera que yo siempre puedo calcular cuánta masa de trazador estoy agregando, ¿sí? Pero como digo, es finita, no lo agregas continuamente, haces el pulso y luego ya se termina esta adición, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasara si el mezclado fuera perfecto? ¿Qué mediría este detector? Si el mezclado, bueno, antes de considerar esto del mezclado, bueno, si el mezclado es perfecto, no, sí vamos a agregar eso aquí. Si el mezclado fuese perfecto, la concentración de trazador en el tanque una vez que se haga la adición debería ser lo siguiente. La voy a llamar C0 a esa concentración, C0. Entonces C0 debería ser la masa de trazador que se inyectó entre el volumen de nuestro tanque, que llamamos V, nada más, ¿sí? Entonces yo agrego lo que yo quiera de trazador, lo que importa es qué masa estamos agregando, o moles, lo que sea. Si el mezclado fuera perfecto, en el momento en que el trazador entra, debería de distribuirse inmediatamente en todo el volumen del tanque y bajar su concentración, como estamos haciendo una dilución, pensando pues que es este caso de 1 mililitro a 10 mililitros, pues es claramente una dilución la que debe ocurrir, ¿sí? Entonces la concentración en el tanque, una vez que hago la adición, debería ser esa masa que yo agregué dividida entre todo el volumen del tanque, ¿sí? Y como es perfecto, inmediatamente debería alcanzarse esa concentración, ¿sí? Y si graficamos, si C, voy a llamar C a la concentración de lo que mida acá a la salida en el detector, le voy a llamar C, va a ser entonces concentración de trazador, pero del que se está saliendo, ¿sí? Entonces voy a graficar, como digo, qué mediría ese detector con respecto del tiempo. Lo que estamos estableciendo es que si el mezclado es perfecto, va a subir la concentración inmediatamente en tiempo igual a 0 hasta ese valor C0, ¿sí? Es decir, es como si esta línea subiera rápidamente o súbitamente hasta acá y llegáramos a C0. Ese sería mi perfil a la salida, o lo que estuviera midiendo el detector con respecto del tiempo. Ya que alcance ese valor, puesto que la adición del trazador es un pulso, tú sigues alimentando agua por acá y retirando por acá. Entonces lo que va a ocurrir es van a estar entrando elementos de fluido aquí que nada más son agua, y sale otro por acá
y se lleva a trazador, ¿sí? Entonces lo que va a estar ocurriendo nada más es una dilución. Entonces la concentración va a ir disminuyendo así conforme pasa el tiempo. Entonces esa curva debería registrar el trazador, perdón, el detector, si el mezclado fuera perfecto. Le voy a poner aquí mezclado ideal. Bueno, sería pues una simple dilución. Ahorita vemos la ecuación que lo representa, pero eso debería pasar si el mezclado fuese perfecto. El problema es qué pasa si hacemos este experimento en la realidad. Con las mismas variables que están aquí, hacemos el pulso, pero ahora sí lo vamos a hacer experimentalmente con el tanque gigantesco, ¿sí? Y vamos a medir la concentración a la salida. Entonces, hasta ahorita era conceptual, pero ahora lo que estoy estableciendo es vamos a ir al tanque con la condición de operación de agitación, la velocidad a la que esté girando esta cosa y el flujo en el que esté y el volumen en el que se procese, vamos a agregar un trazador y vamos a ver cuál es la respuesta. Experimentalmente lo vamos a hacer. Y lo que vamos a encontrar son curvas que no se parecen a esta en rojo. Vamos a encontrar curvas así, por ejemplo. ¿Sí? Esta entonces es la descripción real. ¿Sí? Nuestro tanque debe tener cierto tiempo de residencia que está definido como B. El tiempo de residencia es T ideal, que sería nada más la división del volumen entre el flujo. Entonces en algún punto de nuestra curva pues está ubicado el tiempo de residencia. Y lo voy a traspasar por aquí. Este es el tiempo de residencia. Entonces la curva en verde es mezclado real, es lo que nosotros medimos experimentalmente, ¿sí? Y como ven, la curva verde pues es muy diferente al comportamiento no diferente, más bien no subió tan rápido como la curva en rojo, ¿sí? Empezó a subir pero más lento. Empezamos a subir así por aquí, en lugar de irnos hacia acá, como la curva en rojo, ¿sí? Nos vimos por acá. ¿Qué es lo que ocurre entonces aquí? Que esto es, como digo, pues me van a tener que creer, pero es lo que pasaría si lo hiciéramos experimentalmente, ¿sí? ¿Qué representa esto? No es otra cosa que el mezclado pues no es ideal, ¿sí? Pudiéramos variar las condiciones. Pensemos que aumentamos las revoluciones a las que gira ese agitador y hacemos otra vez el experimento. Y vamos a ver que la curva, aumentamos la velocidad y ahora la curva hace algo así. ¿Sí? Entonces hay un cambio en la curva. Por ese cambio que hicimos en la operación de que agitamos más rápido. ¿Sí? Bueno, las dos, la curva naranja y la verde, son reales para dos condiciones diferentes y como ven pues es muy diferente al comportamiento de la línea roja, ¿sí? O de la curva en rojo, que sería el ideal. Vamos a verla, voy a estar hablando ahorita de la línea verde. Ya tracé aquí a esta altura el tiempo de residencia ideal, que fue el que escribí acá. Nada más voy a ver la línea verde. Como ven, bueno, déjenme borro líneas para que no sea tanto desastre. Voy a quitar la naranja. Ahorita la volvemos a representar cómo es que podemos mejorar el mezclado. Pero pues vamos a quitar esta. Entonces solo nos vamos a quedar con esas dos curvas. ¿Sí? Específicamente la verde,
dijimos que esto fue lo que obtuvimos experimentalmente. La naranja también la habíamos obtenido experimentalmente, pero con un cambio de condiciones. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si nos basamos en el tiempo de residencia ideal y lo utilizamos para dividir, vamos a encontrar dos regiones divididas por esa línea en azul. Hacia la izquierda, esta flecha de aquí representa elementos de fluido que permanecen un tiempo en el tanque menor al tiempo de residencia. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que los elementos de fluido se salieron muy rápido del sistema y ya generaron señal en el detector, por eso es que registras inmediatamente esta. Y la flecha que está a la derecha, esta de aquí, pues representa elementos de fluido que permanecen un tiempo mayor, ATR en el tanque. ¿Sí? Entonces hay elementos de fluido que se están saliendo muy rápido y se llevan ya al trazador, y hay elementos de fluido que permanecen más tiempo y les lleva más tiempo terminar saliendo y que sean detectados. ¿Sí? Entonces la curva que obtenemos es una medida indirecta del grado de mezclado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe? En el video anterior ya más o menos establecí a qué se debe o qué es lo que ocurre. Lo voy a repetir aquí ya con esta más información que tenemos. Entonces tenemos nuestro tanque que está operando en continuo, está agitado. Y hacemos pues nuestro experimento de nuestro trazador. Y lo que voy a representar ahora es que seguimos a los elementos de fluido. Entonces voy a poner aquí, este círculo va a ser un elemento de fluido y voy a decir que sigue esta trayectoria y se sale. ¿Sí? Ese elemento en azul siguió esa trayectoria y se salió del tanque. Vamos a seguir un cuadrado de elemento de fluido y a lo mejor él sigue esta trayectoria y se sale. Y finalmente vamos a considerar un elemento más que va a ser un triángulo. Entra y a lo mejor sigue esta trayectoria. Estaba apareciendo pero empezó a hacer así, luego dio vueltas y finalmente se salió. ¿Sí? Entonces el problema es que el mezclado no perfecto tiene que ver con lo que está representado aquí. Los elementos de fluido no permanecen el mismo tiempo en el tanque, ¿sí? Aun cuando teóricamente sí hay un tiempo de residencia ideal. ¿Sí? Si regresamos a esta figura, pudiéramos establecer entonces que de este lado estamos hablando de los elementos triángulo que permanecen más tiempo. Los rectángulos, los cuadrados permanecieron. Déjenme ver, los triángulos sí son los que tuvieron una trayectoria más larga, luego seguirían los verdes con una menor trayectoria. Entonces vamos a considerar que el verde anda por aquí y los círculos son los que representaron la trayectoria más corta y se salieron muy rápido. Entonces los círculos andan por acá, ¿sí? Entonces todos los elementos de fluido permanecen en diferentes tiempos y los vamos a poder describir se salen muy rápido con respecto al tiempo de residencia o se salen después con respecto al tiempo de residencia, ¿sí? Bueno, entonces recapitulando aquí, el mezclado ideal no existe, siempre hay mezclado ideal. Y si hacemos este experimento sencillo con el tanque real, donde agregamos un trazador y medimos a la salida la concentración de ese trazador, podemos establecer qué tan bueno es nuestro mezclado o qué tan malo es, ¿sí?
Voy a hacer aquí más curvas. Entonces tenemos otra vez concentración a la salida contra el tiempo. Y tenemos curvas donde así nos salimos muy rápido. Vamos a poner aquí el tiempo de residencia. Curvas donde pues me muevo un poquito más el tiempo de residencia. Y curvas donde esta curva en azul la voy a trazar así. Entonces empezamos muy abajo. Todavía no, el que la curva ande aquí abajo, pues el detector no ha medido nada. Entonces, todavía está reportando 0 de concentración del trazador. Y de repente podemos ver que sube. Y hace algo así. ¿Sí? Sigue pasando lo mismo. La línea del tiempo de residencia separa elementos de fluido que salen antes del tiempo de residencia y unos que salen después. Sin embargo, la curva en azul se está acercando más a que los elementos de fluido todos permanezcan el mismo tiempo. ¿Sí? Comparada con la roja tiene muchos más elementos saliéndose muy rápido del sistema. ¿Sí? Entonces, operacionalmente nunca vamos a llegar al mezclado perfecto, que sería la curva que anda por acá, sube y luego hace así. Nunca vamos a llegar a esa curva. Más bien, entonces lo que aspiramos es, pensando en estos tiempos de residencia, aspiramos a tener esta curva en azul. ¿Sí? Que los elementos de fluido permanezcan lo más que se pueda todos el mismo tiempo de residencia. ¿Por qué? Porque cuando trasladamos esto a rompimiento, pues todos los elementos de fluido van a tener el mismo nivel de rompimiento de células. O si estuvieras haciendo una reacción, todos los elementos de fluido tienen la misma conversión del reactivo o la misma formación del producto. ¿Sí? La línea en rojo claramente no te va a servir porque hay elementos de fluido que permanecen muy poco tiempo y si ahí van células, pues no se van a romper. ¿Sí? Bueno, entonces conforme te acerques, conforme la curva se haga más estrecha, como está este es un pico, digamos, estrecho, comparado con los otros que son muy anchos, pues el mezclado es más eficiente, llamémoslo más eficiente. ¿Sí? Y mientras más estrecho está, mejor es el mezclado. ¿Sí? Entonces estas curvas yo pudiera determinarlas experimentalmente otra vez haciendo los experimentos con el trazador y cambiando la operación. Por ejemplo, la curva en rojo pudiera ser 1000 revoluciones por minuto de agitador, la otra 1200 y la azul pudieran ser 1500 revoluciones por minuto. Y entonces efectivamente estamos mejorando el nivel o el grado de mezclado en nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, espero que sea un poco claro esta parte de qué pasa con el mezclado. ¿Qué más mentiras les puedo decir? Bueno, obviamente a la hora que se sube la velocidad y llegamos a 1500, pues mejoramos el mezclado. El problema es que eso te cuesta, el que tú vayas pasando de esta velocidad a esta o a esta, pues te va a costar energía eléctrica para mover ese motor a una velocidad más alta. Entonces, es posible que ese gasto energético sea muy grande y que me digas, pues no tiene, o sea, gastamos mucha energía de pasar de 1200 a 1500, ¿por qué mejor nos quedamos con 1200? Y así como esté, el grado de mezclado como esté, pues así trabajamos. ¿Sí? Y es lo que va a pasar siempre en la industria. El mezclado va a ser tan bueno o tan malo como sea operacionalmente sea rentable y vivimos con ese grado de mezclado, con el que sea. ¿Sí? De nuestro sistema, qué grado de mezclado tiene, se tiene que determinar experimentalmente siempre. Aun cuando tengas libertad de subirlo, lo vas a poder subir hasta un punto nada más. Y aún así el mezclado no va a ser perfecto. Vas a tener que lidiar con el grado de mezclado que tengas en tu sistema. ¿Sí? Bueno, ¿a qué voy con esto?
en que no importa cuál mezclado tengas, pues lo tienes que caracterizar. ¿Cómo vamos a hacer esa caracterización? Entonces tenemos otra vez nuestro sistema en continuo y hacemos entonces la inyección del trazador. Hacemos pues el experimento y a la salida medimos esa concentración del trazador con el tiempo y voy a aceptar lo que sea que salga. Supongamos que sale la curva así. ¿Sí? Bueno, déjenme hacerla con puntos. Supongamos que estamos tomando muestras a la salida y medimos absorbancia o lo que sea que estemos haciendo y obtenemos esa curva. ¿Sí? Ya establecimos que esa curva que se obtiene es una medida de qué tan bueno es mi sistema para mezclar. ¿Sí? La cosa es, y luego cómo vamos a hacer esa descripción de ese grado de mezclado. Lo que está pasando en el sistema es bastante complicado. Tan solo en las trayectorias que yo sí puse aquí, pues es un desastre. Imagínense si siguiéramos a todos los elementos de fluido para saber dónde andan. Pues computacionalmente pudiéramos hacerlo, pero nos va a llevar una eternidad resolver el problema. Lo mejor es hacer lo que se hace en estos casos, traslada tu sistema real a algo teórico que lo represente. ¿Sí? Esa representación, se utilizan varios modelos para hacer esa representación. El que yo voy a hablar específicamente es el modelo de tanques en serie perfectamente agitados. Entonces hablo del modelo y ahorita regresamos a con qué me refiero con algo que lo represente. Entonces, supongan que tenemos una serie de tanques y este también está agitado. Todos están perfectamente agitados. El flujo que entra es F, pero este sería el tanque 1 y tengo así muchos tanques. La salida de uno es la entrada de otro. Sería el tanque 2. Y como ven, pues están conectados en serie, por eso es el nombre de este modelo. Sería el 3. Y vamos a considerar que tenemos, o que conceptualmente podemos tener, n tanques. N tanques. ¿Sí? Esto, como digo, es meramente conceptual. Y es conceptual en el sentido de que también, pues ya nada más con que diga perfectamente agitados, pues ya lo hace ideal. ¿Sí? Pero pues matemáticamente sí lo puedo hacer porque matemáticamente no hay una restricción para considerar que algo se mezcla de manera perfecta. ¿Sí? Entonces ahí está nuestro sistema. Y lo que vamos a hacer es hacer, todo esto va a ser conceptual, es hacer este mismo experimento de inyectar el trazador y lo vamos a hacer en el primer tanque. ¿Sí? Vamos a hacer un pulso. Nada más que como son balances, más bien como es perfectamente agitado, puedo hacer balance macroscópico y mi aproximación es exacta. ¿Sí? Entonces, una vez que entre el pulso, puedo suponer que esto sigue siendo agua, o sea, mi flujo es agua, y hago mi inyección de trazador. ¿Sí? La concentración que salga de mi primer tanque la voy a llamar C1, la del segundo C2, C3, este sería Cn-1 y este Cn. ¿Sí? Entonces C sigue siendo concentración del trazador. Y el subíndice pues establece en la salida de qué tanque estás hablando. ¿Sí? Como son tanques perfectamente agitados, como digo, podemos hacer un balance macroscópico de trazador. En
lo puedo hacer aquí general en la etapa n. Y voy a obtener esto que está aquí, Bm entre n dcn en dt es igual a f cn-1 menos n. Ese sería el balance, el término de acumulación y la entrada y salida de trazador a la etapa n. Este sería el balance macroscópico general para cualquier etapa n. El volumen en cada tanque es esto que llamé yo Bm entre n. Entonces el volumen de nuestro sistema real va a ser Bm, que para nuestro caso pues se llamó volumen libre del molino. ¿Sí? Entonces nuestro sistema real tiene cierto volumen. Lo que voy a hacer es, cada uno de los tanques de este modelo de tanques en serie va a tener de volumen va a ser Bm entre el número de tanques que tenga. ¿Sí? Entonces de ahí salió entonces este primer término de aquí. Ese es el volumen de cada uno de los tanques. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Como digo, todo esto es conceptual. ¿Qué pasa si empezamos a resolver este balance de masa para cada una de las etapas? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es aplicarla acá, en esta primera etapa, para la etapa 1. Y vamos a encontrar para la etapa 1, voy a aplicar la etapa 1 y voy a aplicar la condición inicial apropiada y vamos a obtener este resultado. Entonces de manera general voy a obtener esta ecuación dc1 en d teta es igual a menos nc1. Teta aquí es una nueva variable que va a estar definida como el tiempo real entre el tiempo de residencia, es decir, f entre bm por t. Entonces, nada más es un cambio de variable. Esta es la ecuación que está aquí en rojo, para aplicado a la etapa 1. La integramos, aplicamos la condición inicial apropiada y obtenemos este resultado. Obtenemos esta ecuación que establece cómo cambia la concentración del trazador a la salida del primer tanque. Y como ven, pues es un decaimiento exponencial. ¿Sí? Eso es lo que sale para el primer tanque. Podemos seguir repitiendo este procedimiento. Entonces determinamos esta concentración. Podemos ahora hacer el balance en la etapa 2 y ahora calcular C2. ¿Sí? Que va a ser C2 en función de C1, que es lo que está entrando. Pero C1 ya depende de teta, o de esta variable teta que está aquí. Y ya tenemos su expresión aquí. Entonces podemos hacer que C2 dependa de teta. Ya se podemos ir avanzando. Me voy a brincar todo ese procedimiento. En el libro lo pueden consultar. Y luego podemos brincarnos a este tanque y hacer C3. Y hasta que lleguemos al último tanque. El que sería pues n, la etapa n. Entonces solo voy a escribir ya el resultado. Repitiendo el balance de trazador. Hasta alcanzar la etapa n. Podemos entonces obtener esta ecuación.
esta ecuación que describe la concentración del trazador a la salida es la expresión que permite establecer cuánto vale esa variable. Ahí aparece teta, esta cosa es una n, que parezca otra cosa. Este de acá también es una n. Y por aquí también está teta. Sí, teta, no se les olvide que está definido por esta ecuación. Entonces, esta ecuación es n en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambia la concentración a la salida del tanque n de nuestro trazador con respecto al tiempo de un modelo completamente conceptual? Y está dado por esta expresión que ven aquí. ¿Sí? En su libro definen una variable e. No voy a entrar en detalles, lo único que es esa variable s entre c0, perdón, con cn. ¿Sí? Entonces y de hecho le llaman curva e a lo que voy a dibujar ahorita. ¿Sí? Pero es esa relación que lo podemos obtener pues de esta ecuación de acá. Cn entre c0 pasamos este c0 dividiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa si, como digo, todo esto es conceptual, qué pasa si graficamos esta función en rojo? Vamos a graficar entonces e, le voy a llamar e, que es cn entre c0, contra teta, que sea así adimensional. De acuerdo a esta definición de teta, si teta es igual a 1, pues el tiempo es el tiempo de residencia. ¿Sí? Entonces en algún lado tiene que estar el tiempo de residencia ideal, teta igual a 1, que estaría 0. Y vamos a resolver. Entonces lo que vamos a obtener es, vamos a obtener esta curva en verde. Si n es igual a 1, si solo tenemos un tanque, que era el mezclado este perfecto, el que ya conocíamos, la respuesta pues que esperábamos en el otro sistema real y no obtuvimos. Lo interesante es cuando empezamos a aumentar el valor de n. Si lo hacemos para n igual a 2, tenemos algo así. Déjenme arreglo la última parte que quedó medio fea. Entonces para n igual a 2 mejora el mezclado en el sentido pues de lo que estoy hablando. Seguimos aumentando ese valor y lo que vemos es que nos empezamos a acercar al tiempo, a que los elementos tengan que la mayoría de los elementos su tiempo de residencia sea el ideal. Entonces este va a ser n igual a 3 y así pudiéramos seguir graficando esta función para diferentes valores de n. ¿Sí? Si n lo hacemos grande, por ejemplo 20, vamos a obtener esta que ya se acerca más a esta parte más que dijimos que representa el mejor mezclado. ¿Sí? Algo así quedaría. Este sería para n igual a 20. ¿Sí? Entonces, como ven, de acuerdo a este modelo de tanques en serie perfectamente agitados, a mayor número de tanques, el mezclado es mejor. ¿Sí? Y viceversa, si n es pequeño, pues eso te habla de un grado de mezclado pues malo. ¿Sí? Lo valioso de este modelo es que estas curvas que estoy dibujando yo aquí, que son las gráficas de esta ecuación, pues se parecen a lo que yo obtuviera experimentalmente. ¿Sí? Y entonces el modelo de tanques en serie, como ya dije, es conceptual, pero lo que yo necesito o lo quiero utilizar es para lo real. Entonces otra vez regreso a esta parte donde tenemos el sistema real, hacemos nuestro trazado, el pulso de trazador y obtenemos esta respuesta. Y a lo mejor la voy a graficar aquí encima, a lo mejor nuestra respuesta se parece a la curva de n igual a 3. ¿Sí? Pero este
Este es en el molino real o en el tanque real con el trazador. Entonces, como ven, por eso es muy utilizado el modelo de tanques en serie, porque puede representar prácticamente cualquier grado de mezclado que tengas. A lo mejor tu curva te salió y se parece más a la de n igual a 2. Ya dependerá, o tienes un mezclado muy bueno y te sale por aquí así. ¿Sí? Entonces, ¿y esto como para qué nos sirve? La ventaja de, bueno, lo que está aquí es el experimento. Lo que estamos haciendo es, tenemos nuestro tanque real o nuestro molino real. Le voy a poner aquí es nuestro sistema real, cierto flujo. Adicionamos el trazador y obtenemos cierta curva de grado de mezclado, que es característica de mi sistema. Lo que vamos a hacer es, te voy a trasladar, pero voy a trasladar este sistema, este está agitado, al modelo este de tanques en serie. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuántos tanques necesito en este modelo conceptual para obtener la misma respuesta acá de Cn? ¿Sí? Entonces, n, ¿cuánto tiene que valer? De manera que puedas utilizar el modelo, o a la hora que tú calcules n y tú digas, pues es que n es 3, hagas el ajuste y entonces el modelo pase lo más cerca que se pueda de los datos. ¿Sí? Este en rojo sería el modelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ganas de hacer, de escribir el sistema este real con este modelo? ¿Qué es lo que se gana en esta flecha? Lo que se gana es, representas el grado de mezclado porque puedes hacer el ajuste. Entonces representas esta curva de acá, pero lo que inconscientemente estás haciendo es, estás trasladando esta flecha, estás diciendo, pues mi sistema lo voy a representar como este concepto. Y entonces ya una vez que ya definimos esta parte de, mira, son 3 tanques, voy a borrar entonces aquí, voy a decir, pues mi sistema está representado con n igual a 3. Y lo que sea que predice el modelo aquí es lo que yo obtuve experimentalmente. Entonces, esto ahora representa a esta parte real. Y lo que hago es me transfiero entonces hacia el modelo conceptual. ¿Por qué? Porque puedo hacer balances macroscópicos. ¿Sí? Entonces, una vez que ya determinamos el grado de mezclado, el modelo traslada el sistema real al modelo de tanques agitados en serie. Y luego ya sobre él, como él ya representa el grado de mezclado, sobre él hacemos cálculos adicionales. Es decir, yo puedo entonces ya tener mis 3 tanques que sé que representan mi sistema, y entonces que F no sea un flujo volumétrico de agua, sino empezamos a alimentar la suspensión celular de lo que queremos fragmentar, y pues aquí conceptualmente pudiéramos agregar las perlas, que es irrelevante pues eso, pero ahí estarían entonces las perlas, y voy rompiendo células. Esta concentración que prediga el modelo con 3 etapas, que fueron las que representaron el mezclado, pues son las que van a establecer el nivel de rompimiento que alcanza. ¿Sí? Entonces, forzosamente tiene que hacerse el experimento del trazador con el tanque real. ¿Sí? Hay que generar pues estos puntos que yo grafiqué, escribí acá. Forzosamente se tiene que hacer con estos en azul, es el sistema real. ¿Sí? En nuestro caso, pues el molino de perlas real. Con ese tenemos que hacer el trazador, es la única forma de saber el grado de mezclado. Ya que obtienes esos datos en azul, entonces utilizas el modelo, este modelo, y estableces qué valor de n representa esos datos, haces un ajuste, que sería la curva en rojo, ¿sí? La que ya me modelo acá. Y luego ya entonces n es igual a 3 y predices rompimiento, pero con esto de abajo. ¿Sí? Ya te olvidas del sistema real. El sistema real solo lo estableciste para saber cuánto vale n,
y representar tu sistema real con el modelo de tanques en serie. Esto es lo mismo que va a pasar si tuvieras un reactor y está ocurriendo una reacción. Es exactamente lo mismo. El mezclado no es real, no es ideal, perdón, es real. Y los elementos de fluido permanecen diferente tiempo, entonces hay conversiones diferentes. Pero al final se puede hacer lo mismo, establecer el experimento del trazador con el reactor real y luego ya pasarte para acá. Será pues mira, n igual a 5 o a 10, a lo que salga, y luego ya utilizamos ese para predecir cuál es el rendimiento o la conversión de nuestro reactivo. Aquí en este caso pues es el rompimiento. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. En el siguiente video ya vemos entonces esta parte de ahora nos pasamos hacia acá y cómo calculamos ese rompimiento.